¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues la situación en Venezuela, vaya que se ha ido intensificando con las noticias de última hora que van confirmando simplemente los intereses que hay detrás de cada una de las posturas y en donde definitivamente de un lado no hay ningún interés democrático, ni de solventar irregularidades, ni de solucionar desigualdades, ni mucho menos, por supuesto, de que las cosas cambien para mejorar. Lo que hay es un interés netamente geopolítico de control de recursos naturales. Pero comencemos con la información y después la opinión. Tras la llamada que el presidente López Obrador sostuvo con sus homólogos Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro de Brasil y de Colombia, una llamada conjunta, ¿no? Los gobiernos pidieron que autoridades de Venezuela liberen datos desglosados sobre la jornada electoral del domingo. Los mandatarios felicitaron y expresaron su solidaridad con el pueblo venezolano, que acudió masivamente a las urnas el 28 de julio para definir su futuro. Seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Fue lo que dijeron en un comunicado firmado por los tres gobiernos. En el texto compartido por la Cancillería de nuestro país, indicaron que las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional. Los líderes de México, Brasil y Colombia pidieron mantener la paz social y proteger las vidas humanas. Vea usted la diferencia de tres mandatarios que entienden cómo debe desarrollarse un proceso, cómo debe de transparentarse y cómo hay pasos precisamente que lo llevan, que lo llevan a su conclusión óptima y cuya finalidad es evitar, uno, la violación al voto del venezolano y dos, actos de violencia. Caso contrario de los halcones de la Casa Blanca. El Departamento de la Unión Americana cuestionó los resultados oficiales de las elecciones en Venezuela y, de plano, le dio por declarar ganador al opositor Edmundo González, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué Estados Unidos cree que tiene el derecho de declarar ganador a alguien? Puedes o no reconocer la victoria de alguien, pero declarar ganador a la contraparte es un hecho, perdón, pero inadmisible por donde se le quiera ver. Es cierto, Anthony Blinken, que tiene demasiado poder en la Unión Americana ante las carencias más que obvias del señor Joe Biden, ¿no? Ha mostrado a través de toda su trayectoria que es un belicista inquebrantable. Yo recuerdo que cuando aborda el tema, por ejemplo, de Rusia, mantiene un compromiso feroz con la guerra de Ucrania, ¿no? Hasta un límite de rechazar cualquier posibilidad de negociación al alto al fuego. Si el conflicto en Ucrania y Rusia no se ha dirimido, en mucho se debe a la postura precisamente de Blinken, que en varias ocasiones ha diferido incluso con el propio Joe Biden, pero que Joe Biden pues no tiene ni la fuerza ni la autoridad para contrarrestar lo que dice el secretario de Estado. Eh, Blinken es un diplomático de carrera, forjado precisamente en los conceptos norteamericanos, la doctrina Monroe, por supuesto, un mundo unilateral, el imperialismo norteamericano en sus diferentes etapas. Es un tipo de la oligarquía que domina Estados Unidos, ¿no? Con una larga prosapia familiar en relaciones exteriores estadounidenses. Y es un tipo que ha hablado claramente, ¿no? Del futuro del mundo que analizan las élites norteamericanas y que la mayor prueba geopolítica del siglo XXI, dice Blinken, pues es su relación con China. Incluso ha señalado que es el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para desafiar seriamente el sistema internacional que él considera estable, que él considera abierto, ¿no? Que él considera que tiene reglas muy claras, valores, relaciones, en fin, ¿no? El mundo que funciona, dice Blinken, pues sí, el mundo que ha creado Estados Unidos. Es un hombre marcado por la impotencia de la Unión Americana durante el genocidio de Ruanda en 1994. Es un hombre que apoya abiertamente, y lo hizo durante la administración de Barack Obama, las intervenciones militares, ¿no? Y para él, pues hubo una abrumadora evidencia que nadie ha mostrado y nadie ha visto más que lo que señala la oposición, ya explicado por el propio Monedero, ¿no? De cómo se pueden falsificar las actas, cómo se pueden sacar las actas y cómo las actas de una u otra manera no tendrían que ser tan determinantes, sino más bien dicho, el voto electrónico, que es el que está garantizado, que no puede ser falseado.
pero pues para Estados Unidos ya hay una abrumadora evidencia, ¿no? Y que dice que hablan por el pueblo venezolano. Ya sabe usted que cuando Estados Unidos va a atentar contra la democracia, siempre habla del pueblo venezolano. No, para ellos, Edmundo, el señor Edmundo, que, insisto, yo lo he escuchado hablar 3 veces en todo este tiempo, ganó la mayoría de los votos en las elecciones del pasado 28 de julio. Aquí también hay un dato que vuelve a mostrarnos quiénes mandan en Estados Unidos y cómo en Estados Unidos, perdón, pero no sé cómo definirlo, me falta conocimiento si hablo de un golpe de Estado técnico, porque Joe Biden no cuenta para nada. Biden habló con Lula y Biden le dijo a Lula, vamos a esperar el resultado de todas las actas, ¿no? A final de cuentas. Y Blinken se lo brincó, literal, ¿no? Se lo brincó. Todos sabemos cuál es la postura de Blinken en torno a Venezuela. La ha demostrado desde hace ya varios años, desde inicios de esta segunda etapa del nuevo siglo. Blinken apoyó en todo momento a Iván Duque en las diferencias con Maduro y habló muchas veces de desestabilizar al gobierno de Maduro. Ahora, gracias a esta postura por parte de Blinken, la oposición de Venezuela pues simplemente puede decir yo ya no acudo ante el Tribunal Supremo. ¿Para qué? Ya no tiene que validar las pruebas que supuestamente presentó, ¿no? ¿Para qué? Si ya cuento con el respaldo de los Estados Unidos y por lo tanto yo ya gané. Es decir, Estados Unidos está decidiendo quién ganó la presidencia de Venezuela. Porque habrá gente que me puede decir, no, Jesús, está reconociendo. A ver, para reconocer, primero dejas que termine un proceso, dejas que se presenten las pruebas. Si las pruebas son claras y contundentes de la oposición, entonces sí, en ese momento ya que se presentaron las pruebas de ambos lados y se validaron las mismas, entonces sí, puedes decir, oye, aquí se está cometiendo un fraude. Y aún así, no eres nadie para nombrar presidente a nadie de un país. Sé que es un ejemplo muy, si quieren ustedes, exagerado, pero para poderlo aterrizar mejor, es como si el Tribunal Electoral aquí en México, pues declarara que la elección como tal, ¿no? Tiene algunas fallas y por lo tanto no es completamente limpia. Y entonces Estados Unidos dice, entonces yo no reconozco a Sheinbaum, reconozco a la presidenta Xóchitl Gálvez. No se tiene por qué meter a una determinación de este tipo Estados Unidos. No tiene ninguna facultad para declarar ganador a nadie. Así de claro. Y es un error sin duda, que también puede beneficiar al chavismo, no crea, puede beneficiar a Nicolás Maduro. Y, ojo, dejamos de lado nuevamente el punto central, que es el voto de los venezolanos, saber por quiénes votaron realmente los venezolanos. Así de sencillo, confirmar por quiénes votaron los venezolanos, ¿no? Ahora, entramos a un escenario bastante particular en materia de geopolítica. ¿Por qué? Porque, a ver, tenemos el conflicto, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, por un lado. Tenemos el genocidio palestino, por el otro, en donde Israel ya está bombardeando Líbano y ya tiene diferencias serias con Irán, ¿no? Por ejemplo. Tenemos obviamente el papel de China y el tema de Taiwán. Y ojo, Rusia y China apoyan el resultado en Venezuela a favor de Nicolás Maduro. Ya lo reconocieron como tal. Estados Unidos no. Estados Unidos apoya a la otra parte. Es decir, vuelven a llevar los norteamericanos al mundo a un estrés bélico que solamente les conviene a ellos y a toda la economía criminal que han generado durante décadas. Aquí sí, insisto, la diplomacia de México, de Brasil, de Colombia, como dice el gran Kurt Hartberg, va a ser fundamental para poder solventar estas querellas que nos pueden llevar a una situación de verdad eh, inadmisible y sentar precedentes muy peligrosos, extremadamente peligrosos para el momento que se vive con una derecha que actúa constantemente de esta forma, que inventa fraudes electorales, que genera mensajes tramposos, que crea imaginarios colectivos y que cuenta entonces con un policía detrás con la pistola desenfundada que está dispuesto a disparar cuantas veces sea necesario y al considerar que el partido que gana no le conviene a sus propios intereses. Ya el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela había convocado a todos los candidatos de las pasadas elecciones presidenciales a que presentaran el viernes, ¿no? El proceso e iniciaran el proceso de verificación de votos, tal y como solicitó esta semana el propio Nicolás Maduro. Ahora, aquí hay detrás lo que hemos platicado. Está el tema de los BRICS, está el tema del petróleo, está esta disputa ya abiertamente con China
La crisis en Ucrania, por ejemplo, está favoreciendo el ascenso de los BRICS, a pesar de que en Estados Unidos y Europa no hay voluntad de tratar ciertas cuestiones de geopolítica y geografía económica en los medios de comunicación. Los BRICS ya han superado el valor del G7 en términos del PIB medido según el poder adquisitivo y han logrado un gran avance. Pero ojo, el público general, especialmente en Estados Unidos y Europa, pues no sabe nada al respecto. ¿Por qué? Porque los medios capitalistas se hacen como que la Virgen les habla, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este continente? En este continente, Venezuela apostó precisamente por el acercamiento con los BRICS. Y eso es algo que Estados Unidos no puede aceptar. Hablamos ya de potencias en decadencia tratando de impedir que las que están en ascenso cuenten con las relaciones internacionales. El mundo multipolar no es un juego de suma cero, sino que es un sistema fluido en el que cada país tiene la oportunidad de buscar sus propias alianzas, sus propios formatos, sus propios foros basados en sus propios intereses nacionales. Y aquí el bloque euroamericano está cada vez más aislado. Esa es la verdad. Los dirigentes europeos están desmoralizados, no hay una convicción profunda detrás de las proclamas belicistas antirrusas, antichinas, antivenezolanas, antiturcas, antiiraníes. Y Estados Unidos está subestimando en muchos sentidos el papel que juega América Latina, tomando decisiones unilaterales, ¿no? Ultra radicales, violando toda norma del derecho internacional. Por ejemplo, el tema de las sanciones contra Venezuela en los sectores petroleros y mineros y minero es algo sin precedentes. Es una medida similar solo a la que se adoptó en contra de la Alemania nazi, por ejemplo, después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que busca Estados Unidos, dicho por la propia Laura Richardson, es apoderarse, por supuesto, de los activos en el exterior. Y es un mensaje fuerte y devastador que ya muchos países aliados entendieron de una manera que no era favorable hacer negocios con los Estados Unidos. Aquí el problema es que hay otro grupo de países que están totalmente sometidos a los intereses de la Unión Americana y que por lo mismo, ¿no? Se convierten en golpeadores de aquellos que no lo son. Hay también un proceso de desdolarización. La posesión de dólares como refugio seguro, como moneda de reserva, es cada vez menos indispensable. Estados Unidos, ahí están los datos, poseía casi la mitad de la riqueza mundial, ¿no? Hasta hace poco eran la fuerza impulsora de la economía real y del comercio internacional. Hoy representan menos de la mitad del PIB del planeta. China produce el doble de su producción industrial y el único campo en el que Washington prevalece claramente es el financiero gracias a Wall Street y al Tesoro, ¿no? Ahora, en un mundo signado por la contradicción entre el unilateralismo hegemónico de Estados Unidos y un multipolarismo de nuevo tipo con eje en el BRICS ampliado, a lo que no son ajenos la guerra por la cuestión de Ucrania y el castigo colectivo en el exterminio de palestinos por Israel en Gaza, las elecciones presidenciales de Venezuela tomaron una importancia muy, pero muy grande. La novedad ahora es que la extrema derecha venezolana sí decidió participar y decidió participar impulsada por los propios Estados Unidos a sabiendas de la trascendencia de tener el control precisamente de Venezuela. La ultraderecha, que ha sido parte de aventuras desestabilizadoras, rupturistas, diseñadas precisamente por la Agencia Central de Inteligencia, por el Pentágono, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con base en una guerra híbrida que combinó operaciones de guerra psicológica con acciones callejeras, las famosas guarimbas, las sanciones económicas, las sanciones financieras unilaterales, extraterritoriales, todo como herramientas de guerra por medios no militares y un castigo colectivo contra la población civil. Propaganda negra, desinformación, sabotajes, intentos de magnicidio, abstencionismo, boicots electorales, un gobierno paralelo, ¿no? Hecho en Estados Unidos de Juan Guaidó, actividades todas dirigidas a un cambio de régimen político que ahora intenta consolidar sí o sí, ¿no? Esa es la realidad. Incluso por eso se elige a una mujer como María Corina Machado, como la verdadera jefa de esa oposición, porque este señor Edmundo, por favor, es un Juanito, ¿no? Corina Machado es heredera de la élite oligárquica venezolana, es candidata original
de los círculos corporativos del Estado profundo en Washington. Es firmante del decreto Carmona durante el golpe de Estado cívico-militar contra el comandante Hugo Chávez en abril del 2002. Fue recibida por el presidente Walker Bush en la oficina oval de la Casa Blanca en el 2005. Que el problema no es que te reciba Bush, el problema es que le pidas derrocar al líder de la revolución bolivariana, ¿no? Fue inhabilitada 15 años por el Tribunal Supremo de Justicia por haber participado en varios intentos de golpe de estados, apoyado como representante diplomática de Panamá. Panamá que en la OEA se quejaba de manera dolorosa, ¿no? Porque no había apoyado ni México, ni Brasil, ni Colombia, este, las posturas del Ministerio de Colonias de la OEA, ¿no? Estamos hablando que aparte ella ha recibido financiamiento directo de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos, la famosa USAID, de la Fundación Nacional para la Democracia, la famosa NED, la vieja fachada de la CIA, y por participar en la trama de corrupción orquestada por el usurpador Guaidó, que propició, si usted recuerda, un bloqueo criminal de Estados Unidos a la República Bolivariana y un despojo millonario de riquezas y empresas del Estado, como City Gold Incorporation, Citgo Petroleum Corporation, Manomeros Colombo venezolanos, junto con el secuestro y robo de 31 toneladas de lingotes de oro que estaban en el Banco de Inglaterra y que eran venezolanos, que eran propiedad de Venezuela. La inhabilitación electoral de Machado fue utilizada por el Departamento de Estado, esto fue en abril del presente año, para justificar la reimposición de estas tan mentadas sanciones. Y mire, seamos muy claros, ¿no? Muy, muy claros. María Corina Machado tiene un programa ultraliberal, ¿no? Cercano a Javier Milei. Es el plan Tierra de Gracia de Machado. Se replica el modelo de brutalismo social libertariano, ¿no? Que ha traído consecuencias desastrosas a Argentina. Aunque ahora nos digan que ya bajó la inflación, espérese un tiempito. Nada más espérese un tiempito y después me dice otra vez eso. La intención obviamente es impulsar con estas medidas de mi ley el ajuste fiscal, la erradicación de subsidios, los programas sociales, la búsqueda de financiamiento internacional, que obviamente hipoteca la política financiera de Argentina y en particular la idea de privatización de empresas y activos públicos, especialmente la industria petrolera y gasífera. Entonces, en el caso concreto de Venezuela es esto último que le comparto. O sea, lo que busca María Corina Machado es privatizar las empresas y actos públicos, particularmente la empresa de la industria petrolera y la industria de gas, ¿no? En esencia, es un proyecto de subordinación política económica ideológicamente hablando, que busca la perpetuación de un modelo de saqueo, de un modelo de explotación de los recursos estratégicos de Venezuela al servicio de los intereses plutocráticos nacionales y, por supuesto, de los Estados Unidos. Machado es sin duda una figura polarizadora, un discurso maniqueo que cuenta con el apoyo tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano y encarna este populismo de ultraderecha que está en boga en Sudamérica, ¿no? Con el mencionado Javier Milei, con Jair Bolsonaro, con José Antonio Cast en Chile, ¿no? Además de, hay una defensa de un capitalismo tipo laissez-faire en su forma más extrema, ¿no? Usted recuerda, la hermana con la hermana, esta postura, la hermana con el conservador Partido Popular Español, con el ultraderechista Vox de su amigo Santiago Abascal, y como parte de una internacional reaccionaria emergente, que por cierto fue frenada hace poco en Francia. Entonces estamos ante un escenario en donde Estados Unidos ha tirado ya sus cartas, ¿no? Para Estados Unidos solamente hay dos tipos de opositores al gobierno venezolano, los flojos y los duros, y con estas artimañas quieren imponer postulantes corruptos, antipatrióticos, que sean aliados precisamente de Bolivia, ¿no? Y punto. Y yo le doy una pregunta simplemente, ¿a quién le conviene dividir América Latina? ¿A quién le conviene que haya países como Uruguay, como Argentina, como Perú, como Panamá, como Costa Rica, que respaldan este tipo de acciones golpistas, ¿no? Y haya otros que dicen, a ver, permite un segundo, que se aplique simplemente la ley y que gane quien tenga que ganar con base en los estatutos de respeto al Estado de Derecho. ¿A quién le conviene mantener a América Latina dividida? Por supuesto, al mismo que anda declarando presidente de otro país, a este señor Edmundo, cuando, caray, Estados Unidos ni siquiera gana el que más votos populares tiene, ¿no? Y otra pregunta para terminar, ¿en qué país, con los antecedentes de corrupción y de golpismo que tiene María Corina, ella estaría presa?
Exacto, en Estados Unidos. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Estamos pendientes a ver qué más sucede en torno a este tema de Venezuela, que insisto, como les he dicho, no se trata de defender a Nicolás Maduro, ¿eh? No va para ahí. Pero sí me parece que estamos en un escenario de injerencismo que cuidado, cuidado porque Estados Unidos está muy desesperado en muchos sentidos ante el avance de China, ante el crecimiento de Rusia, ante la multipolaridad de este mundo que no le conviene en realidad y está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Ya lo dijo Laura Richardson. ¿Sí? Los recursos naturales de América son de los americanos. Aguas con eso. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer, ya lo sabe. Vea el video, échale pulgar arriba si le gustó, coméntelo ahí en la cajita de comentarios, comparta, por supuesto, también el mismo y suscríbase. Vamos por los 190,000 primero y después los 200,000 suscriptores ya en este mes. Y por supuesto, si hay chance, échenos super chat, super gracias o bien únase al canal. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer. Y en un ratito los invito a ver la entrevista con Héctor Berrelés, ¿no? Sobre el tema, sobre esta época que, insisto, para mí es un punto de inflexión en la narcopolítica y que tiene que ver con el asesinato en contra de Enrique Camarena. Gracias, muy, pero muy buenas noches.